Niños, buenos días. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Para continuar con nuestro trabajo, hoy día, martes 5 de mayo del 2020, vamos a trabajar un tema muy bonito que les gusta mucho a ustedes, niños. Pero ustedes lo van a descubrir luego de ver este video que les voy a enviar, niños. A ver. Hola niños y niñas, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, profe Álvaro. Estamos bien disfrutando de nuestro descanso. Eso está muy bien, no hay nada como un merecido descanso después de una buena clase. Sí, profesor, eso es correcto. Aunque estábamos hablando sobre un tema que vimos en clase, que se llama la narración, pero queremos aprender más sobre el tema. Es verdad lo que dice Beto. Nos gustaría aprender más, y cómo lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Muy bien chicos, ¿qué les parece si me siento con ustedes y les comparto un cuento? Así aprenderemos sobre la narración. Sí, gracias, profe. Este es el cuento de la tortuga que quería volar. Había una vez en un bosque lejano una tortuga que su sueño era volar. Un día, la tortuga quería aprender a volar y primero lo intentaría con un cañón. Se metió dentro de este y salió volando. Se puso muy contenta, pero al cabo de 3 segundos volvió a caer muy fuerte sobre la tierra. Luego intentó subir a un árbol, pero no pudo hacerlo. La tortuga estaba enojada y a la vez se puso muy triste. Y se internó nuevamente en el bosque con lágrimas en los ojos. Al ver esta escena, la lechuza la miró y le dijo: «Tú no eres un animal hecho para volar. Debes dejar esa idea». «¿Pero por qué no puedo tener el sueño de volar?», contestó la tortuga. «Porque tú no tienes alas», contestó la lechuza. La tortuga seguía muy triste y caminaba sola por el bosque, cuando se encontró con un águila, que era su amiga. «Hola, amiga águila», le dijo la tortuga. «Hola, amiga tortuga, ¿por qué estás tan triste?», contestó el águila. «Es que siempre he querido saber qué se siente volar como ustedes las aves lo hacen, pero lo he intentado de varias formas y no lo he logrado». Al escuchar el sueño de la tortuga, el águila sintió que debía ayudarla y le dijo: «Yo te podría ayudar para que tú puedas realizar tu sueño». La tortuga saltó en alegría y le dijo: «Muchas gracias, amiga águila». El águila tomó por el caparazón a la tortuga y se elevó tan alto como pudo, hasta que la tortuga pudo tocar las nubes y sentir el viento en su cuerpo, tal como sentían las aves al volar. Al finalizar el paseo por los aires, la tortuga siguió con su vida normal en la tierra, con la satisfacción de haber cumplido el sueño de sentirse como un ave, aunque sea por un instante. ¿Qué les pareció el cuento, niños? Es un cuento muy bonito, profe. Bueno, niños, ahora les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a contestar según lo que hemos visto en la narración. Muy bien, profe, empecemos. ¿Quién era el personaje principal de nuestra historia? La tortuga. Muy bien, Pili. ¿Qué personaje les pareció el más interesante y por qué? El águila que ayuda a su amiga la tortuga. Muy bien, Juli. ¿Hay otro personaje? La lechuza, que le decía a la tortuga que no intente volar. ¡Qué bien, Beto! Ahora, niños, algo muy importante, y es que en la narración siempre hay personajes. Ahora veamos cómo era la tortuga: miedosa, llorona o valiente. La tortuga era valiente porque quería volar sin importar lo que le cueste. Hasta se metió en un cañón. Muy bien, Beto. Eso era la tortuga. Ahora, niños, recuerden que toda narración debe tener inicio, nudo y desenlace. ¿Alguien me puede ayudar con eso? El inicio, profe, tiene que ver con que la tortuga quería aprender a volar.
El nudo se presenta cuando la tortuga por todos los medios intenta volar hasta que su amiga águila le ayuda. Y el final, profe, es cuando la tortuga ya cumplió su deseo de volar. Muy bien, niños, esas son las etapas correctas. Ahora, niños, recordemos que narrar es contar en forma ordenada una historia y que toda narración tiene un inicio, donde se muestran los personajes, un nudo, que presenta situaciones que les ocurren a los personajes, y un desenlace, que nos cuenta qué le pasó a ese personaje. Ahora los invito a que busquemos más elementos que suceden dentro de una narración para complementar lo aprendido. En internet aparece que una narración puede ser de hechos reales o de fantasía. En este caso es un cuento, por lo tanto no es una historia real, sino inventada para entretenernos. También dice que en una narración debe existir un tiempo y un lugar. Muy bien, ahora visitemos las actividades complementarias para aprender más sobre el tema. Muy bien, niños. Espero que les haya gustado esta. Me voy a quedar calladita. A ver, ahora yo quiero saber de qué trataba, niños. A ver. De la narración, ¿no es cierto, niños? Muy bien. De la narración. ¿Qué es lo que ha hecho este profesor? ¿Qué cosa ha dicho primero este profesor? A ver, niños. Se ha referido a un título que era la narración, ¿no es cierto, niños? Muy bien. ¿Y los niños han participado en la narración o no han participado? Sí han participado, niños, ¿no es cierto? Después de ver el video, los niños, ¿qué hacen? Automáticamente descubren el tema que el profesor quería darles a conocer. En este caso, la narración, ¿no es cierto, niños? Muy bien. A ver, ¿y de qué trataba esta narración, niños? ¿Era de personas o era de animales? Era de animales, ¿no es cierto? Muy bien, niños. A ver, entonces, nuestro tema de hoy va a ser la narración oral. A ver, vamos a observar esta imagen, niños, acá. Acá hay una profesora y acá hay varios niños. A ver, este niñito acá está recostadito, ¿no es cierto? Y los demás niños están sentados, escuchando a su profesora. ¿Qué es lo que está haciendo esta profesora, niños? Está narrándoles una historia, ¿no es cierto? Muy bien. Y es por eso que los niños están escuchando con mucha atención. A ver, ¿qué es lo que ha dicho el profesor? A ver, niños, ¿qué es lo que ha dicho el profesor? Entonces, niños, a ver, esta profesora les está narrando una historia, ¿no es cierto? A estos niños. A ver, hemos visto el video. ¿De qué manera ha narrado el profesor? ¿Qué ha utilizado para narrar la historia, niños? ¿De qué manera se ha comunicado con los niños? De manera oral, ¿no es cierto? Oralmente les ha narrado esa historia. Entonces, así como dice en el título, la narración oral. Ahora vamos a ver qué cosa es la narración oral.
A ver, narrar oralmente. ¿Qué cosa es narrar oralmente? ¿O qué es la narración, niños? Es un relato oral, ¿no es cierto? Se podría estar relatando o estar narrando, ¿no es cierto, niños? De manera oral. Narrar oralmente es relatar una historia real o ficticia en forma ordenada y secuencial, dice acá. A ver, niños, la narración que hemos escuchado ahorita en el video del profesor, ¿es una historia real o es una historia ficticia? A ver, niños, ¿las tortugas pensarán en volar? A ver, niños, no, no es cierto, porque la tortuga nunca va a poder volar. Y entonces, son cosas inventadas, ¿no es cierto, niños? Para alegrar a los niños. A ver, ¿de qué manera estaba esta narración, niños? ¿Cómo ha narrado el profesor? ¿En forma ordenada y secuencial o no? Sí, ¿no es cierto? Lo ha narrado en forma ordenada y secuencial. En la narración oral se debe considerar lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que ha considerado este profesor al narrar esta historia, niños? A ver, el inicio, a ver, ¿a qué se refiere con el inicio? Aquí se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en que suceden los hechos, dice. ¿No es cierto? El profesor lo ha mencionado también a los personajes, ¿no es cierto, niños? El lugar también. El nudo donde se desencadena el problema o conflicto. En este caso, ¿qué pasaba con la tortuga, niños? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Y dónde han ocurrido todos esos hechos? ¿Ya? El desenlace, niños. ¿A qué se refiere con este desenlace? Ahí se produce la resolución del problema y el fin de la historia. Resolución de problema, ¿a qué se refiere? Cuando la narración o el cuento, ¿cómo termina, no es cierto, niños? Generalmente ustedes van a querer que termine en algo bueno, ¿no es cierto? Muy bien, a eso se refiere. A la resolución del problema y el fin de la historia. Muy bien. A ver, acá dice, ¿qué debe considerar el hablante? Dice acá. En este caso, niños, ¿a quién se refiere cuando dice hablante? Se refiere a la persona quien está narrando la historia o el cuento, ¿no es cierto? A ver, ¿qué cosas debe de considerar el hablante en este caso? El narrador, niños. Debe considerar lo siguiente: realizar gestos y fijar la mirada en el público, dice. Realizar gestos y fijar la mirada en el público. A ver si una persona, digamos, delante de ustedes se va a parar a contarles un cuento
o una anécdota, o pueden ser mitos, leyendas, digamos de animales, ya vamos a decir de animales. Los participantes o los personajes son animales. El narrador hasta tendrá que imitar las voces de cada animal, ¿no es cierto, niños? Y entonces, por lo tanto, va a tener que hacer gestos. Y entonces, ¿cómo tendrá que estar el narrador? Tendrá que estar siempre con la mirada hacia el público, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, otro. Narrar de forma animada, cambiando la voz según los diferentes personajes, usando sonidos onomatopeicos, dice acá. Así como les decía, niños. Si los personajes son, digamos, animales, el narrador tendrá que utilizar sonidos onomatopeicos, ¿no es cierto? Tiene que narrar de forma animada. Si va a narrar todo molesto o serio, parado en un solo lugar, ¿estará animado su narración? No, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, emplear un volumen de voz adecuado, dice. Si uno de los personajes tiene la voz aguda, tendrá que hacerlo también la voz aguda y baja, ¿no es cierto? Si uno de los personajes tal vez tiene que hablar en voz alta, tendrá que también utilizar su voz. ¿Ya, niños? A ver, en este caso, cuando dice el hablante, se refiere al narrador, ¿no es cierto, niños? Al narrador. A ver, ¿qué hará el oyente? Dice acá. En este caso, ¿quién es el oyente? El público, quien le está escuchando narrar, en este caso, al hablante, el narrador, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿cómo tienen que estar las personas que están en el público, niños? Escuchar atentamente, mirando al narrador. Si yo voy a estar ahí, hablando con mi compañero, con mi amiga, no sé, con quien esté a mi lado, ¿podré entender lo que está diciendo el narrador? No, ¿no es cierto, niños? Entonces, tengo que escuchar atentamente mirándole al hablante o al narrador. A ver, acá me dice lo que les decía. Comprender lo que está escuchando, dicen. Tengo que comprender, niños, lo que estoy escuchando del narrador, ¿no es cierto? Muy bien. En la narración oral intervienen ambos interlocutores, dice. El hablante y el oyente. En este caso, el hablante ya les dije que es el narrador, ¿no es cierto? Y el oyente en este caso es el público. Muy bien. A ver, vamos a ver ahora este pequeño mapa conceptual de la narración. Acá está la estructura. Que el profesor bien claro lo ha indicado, ¿no es cierto? Que tiene que seguir estos pasos. La narración. El planteamiento, dice acá. ¿A qué se refiere cuando dice planteamiento, niños? Al inicio, ¿no es cierto? Al inicio. Nudo. Desenlace. A ver, ¿quiénes participan en la narración? Así como estamos hablando hace ratito. El narrador puede ser la primera persona o tercera persona, ¿no es cierto? Los personajes puede haber personajes principales o secundarios. El tiempo.
el tiempo en el que ocurren los hechos pueden ser pasado, época actual o en el futuro, ¿no es cierto, niños? Puede pasar, puede haber pasado ayer, puede pasar hoy día o puede pasar mañana. Eso quiere decir esto, niños. El espacio. El espacio donde ocurren los hechos relatados puede ser un lugar real o un lugar imaginario, ¿no es cierto? Cuando la narración es real o trata de la vida real, niños, el lugar también tiene que ser real, ¿no es cierto? Donde ha ocurrido ese hecho. Pero si es imaginario, en este caso lo que hemos escuchado del profesor, será el lugar imaginario, ¿no es cierto, niños? Muy bien. Ahora, niños, vuestra tarea no va a ser mucho para mañana. Va a ser lo siguiente. A ver, así como han escuchado el video, niños, ustedes también han escuchado cuál era el título, ¿no es cierto? Quiénes eran los personajes y todo lo demás. A ver, primera pregunta. ¿Cuál era el título de la narración? Le ponen el título ahí de la narración que vieron en el video. Ahora, 2. Dibuja a los personajes de la narración. Dibuja a los personajes de la narración. Nada más va a ser vuestra tarea, niños, para que lo trabajen hoy día. Y entonces, conmigo hasta mañana, niños. Cuídense mucho, por favor.